Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Es un gusto estar de nuevo aquí el día de hoy con ustedes. El día de hoy me toca dar un tema muy interesante para las adicciones también. Espero que sea información útil para ustedes, que me pueda dar a entender, que sea clara. Y pues nada más me gustaría si por ahí me pudieran confirmar que se escucha. Buenas noches a todos, estoy viendo sus comentarios. Les agradecemos mucho que estén conectados el día de hoy, como muchos se conectan cada 15 días, ¿no? Em, ¿Sí se escucha? Muchísimas gracias, Ana Lilia. Eh, pues, em, para ir comenzando con este tema que, pues, es muy interesante, ¿no? Es muy, muy amplio, pero que espero que el día de hoy la información resumida que les traemos sea de utilidad. Eh, Me gustaría comenzar justamente aclarando y hablando un poquito del tema de la ira, ¿no? La ira como una emoción, como lo son todas las emociones, y justamente la ira es una de las primarias, ¿no? De estas que pues son reacciones ante cualquier estímulo, ¿no? La ira, justo como toda emoción, es una reacción psicofisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la vamos a experimentar cuando esté pasando ante nosotros un estímulo, y los estímulos pueden ser externos o pueden ser internos. ¿A qué me refiero con externos? Eh, Afuera está pasando que mis papás se están peleando, ¿no? Eso es algo que yo estoy viviendo y que está fuera de mí. O algo interno, como son pensamientos dentro de mí que puedo estar recordando, ¿no? Me acuerdo cuando era niña y que cuando era niña mis padres discutían, mi hermana discutía con mi mamá, en mi salón me decían tales ofensas o tales burlas, ¿no? Y esos son estímulos que no están pasando en el momento, pero que están dentro de nosotros, ¿no? Es una emoción natural del ser humano. Todas las personas sentimos ira. Los niños sienten ira, los adultos sienten ira, los ancianos sienten ira. ¿Por qué? Pues porque van a pasar situaciones a nuestro alrededor y en nuestra vida que van a hacer que llegue a nosotros esta emoción. Si nosotros no sintiéramos ira, no podríamos reaccionar, por ejemplo, ante las injusticias o ante las frustraciones de todos los días, ¿no? Entonces dice aquí, los sentimientos de enojo son parte de la vida de todo mundo. La ira desempeña un papel menor y no es un problema particular cuando sabemos gestionarlo. Para la mayoría de las personas, la ira no se presenta como un problema mayor. Es una emoción evocada por la injusticia hacia nosotros mismos o hacia los demás, ¿no? Hacia personas que son importantes para nosotros. Cuando veo que se comete una injusticia, no nada más conmigo, sino a lo mejor hacia mi hermana, hacia miembros de mi familia, como mi mamá, como algún amigo, alguna amiga que tienen un lugar especial para mí. Sin embargo, para las adicciones, ¿no? Para este tema de la codependencia, pues digamos que sí va a ser un problema mayor, porque por un lado tenemos a los codependientes que se sienten culpables cuando experimentan esta emoción, y por el otro lado tenemos al adicto, ¿no? Al adicto que siempre o en la mayoría de los casos va a recurrir a esta emoción porque su percepción de lo que sucede, pues puede estar atravesando por delirios de persecución, y en estos delirios pues puede pensar que las demás personas están en contra suya, y recordando que la ira la evocamos tras una injusticia, pues pueden ellos estar experimentando desde su percepción injusticias constantemente y recurrir justamente, ¿no? a esta emoción. Eh, las tres fases de la ira, como nos lo maneja un autor del libro del pensamiento adictivo, que es Abraham Tversky, es la ira refleja, la reacción a la ira y la retención de la ira. Vamos a detenernos un poquito porque él nos menciona, ¿no? Para
hacerlo un poquito más sencillo o para no tan complejo, vamos a llamar a la primer fase, la ira refleja como la ira, lo que estamos experimentando. Pasa algo y yo voy a sentir ira. Eso es. Sucede que alguien me empujó, alguien me gritó, alguien hizo alguna injusticia conmigo y yo voy a experimentar esta emoción. Después viene la reacción de la ira, que es la rabia, y menciona justamente que el adicto pues va a tener aquí un gran detalle, no nada más con su experiencia con la ira, con estar constantemente experimentando esta emoción, sino con cómo va a afrontarla, ¿no? De qué forma va a responder, que es esta segunda fase, de qué forma va a responder el adicto cuando experimenta esta emoción. Y es que no nada más se puede ver alterado su control de impulsos o su control de sí mismo tras el consumo o bajo los efectos del consumo, ¿no? Puede estar un adicto a pesar de que no haya consumido ese día o por varios días, reaccionar de una forma inadecuada y puede acabar en una tragedia, ¿no? ¿Por qué? Porque la sustancia de alguna forma va a debilitar este control de impulsos, va a debilitar um, esta forma de que la persona pueda regularse y pueda pensar antes de actuar bajo una emoción como lo es esta, ¿no? Y es una emoción bastante fuerte, bastante confrontadora. Y la tercera fase es la retención de la ira. ¿Por qué resentimiento? ¿Por qué lo llama, se dirige a esta como el resentimiento? Porque justamente, ¿no? Se hace las preguntas en esta tercera fase. ¿Cuánto tiempo debo yo de guardarme esta emoción? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en mí la ira? ¿Minutos, semanas, meses, años? Y es que muchas veces el adicto va a guardar esta emoción por mucho tiempo, ¿no? Llegan aquí a proceso, comparten sus experiencias y conforme van compartiendo lo que han vivido en la niñez, lo que han vivido en la adolescencia, en la juventud, nos vamos dando cuenta y es fácil percibir que se van guardando toda esta ira y que se vuelve en un resentimiento, ¿no? El resentimiento es volver a sentir. Entonces, cada que recuerdan, cada que vuelven a hablar de esta situación, vuelven a sentir la misma intensidad de la ira como si lo estuvieran viviendo en ese momento. Entonces aquí nos habla de que no ha habido un perdón, de que ahí sigue el enojo, ahí sigue la molestia, ahí sigue eh, la herida de la injusticia bien marcada, ¿no? ¿Por qué nos guardamos muchas veces esto? Pues justamente por las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Y dice aquí, el problema para los pensadores adictivos no solo se halla en su reacción a la rabia, sino también en la distorsión de sus percepciones. ¿Cuál es su reacción a la rabia? Pues muchas veces recurren a la violencia, ¿no? A, a adictos que hablan de cuando violentaron a su mamá, cuando han violentado a su esposa, cuando a lo mejor no físicamente, pero todos los insultos que ellos decían a sus hijos, a sus esposas, a sus madres, a sus amigos, de forma verbal. Y recordemos que pues la violencia no nada más es física, ¿no? Hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay muchas formas de violencia, ¿no? Violencia económica, cuando soy el proveedor de la casa, pero de alguna forma yo me siento con el derecho de decidir y de estar recordándole constantemente a la persona que como yo soy el proveedor, yo soy quien decide cuánto dinero te da y cuánto no, ¿no? Y desmeritan el trabajo de la persona que se queda en casa. Entonces, no nada más está el problema con el control de cómo voy a responder ante esta ira, que sería la rabia, sino también la distorsión de los pensamientos, de las percepciones, ¿no? Entonces, si hay una distorsión en la percepción de los adictos, pues entonces sería fácil, ¿no? Entenderles que de pronto ellos, varias situaciones aparentemente no injustas, ¿no? Como lógicas tal vez, ellos lo sientan desde la injusticia y entonces desde esta injusticia pues constantemente está reaccionando desde la ira, ¿no? Marcaba un ejemplo, ¿no? Un adicto que llega a su casa y
le comunica a su familia, ya llegué. Y la esposa y los hijos en la sala, distraídos, viendo alguna película, pues a lo mejor le responden de acuerdo, no sé, pero no le dan la bienvenida que él esperaba, ¿no? Y entonces esta persona empieza a reclamar y a reprochar. Yo me la paso y me la mato trabajando para ustedes y a ustedes no les importa, y etc., etc., ¿no? Y empieza una discusión y una bola de enojo, ¿no? Porque ya se enojó el adicto y entonces ya se enoja también la esposa porque en qué momento, si no hicimos nada malo aparentemente, y no, es la distorsión de la percepción de este adicto, ¿no? Que para él fue una gran injusticia esta situación y desde esa injusticia está reaccionando desde la ira, de, desde esa percepción de injusticia se exalta y empieza a, pues, a reaccionar con gritos, con insultos, con reclamos, con violencia, y si lo entendemos de esta forma, pues los resentimientos son muy comunes en los adictos, ¿no? La rabia, la reacción, la forma de reaccionar de esta persona, eh, pues sería muy lógica, entre comillas, para su distorsión. Por otro lado, los codependientes, sobre todo cuando se está involucrado con un adicto, la ira forma parte importante de la vida y puede incluso volverse su vida, ¿no? Aquí el codependiente, pues muchas veces tal vez no, no explota, no recurre a la expresión de su rabia de la misma forma que lo hace el adicto. Sin embargo, hay otras formas de reaccionar, ¿no? Y muchas veces las reacciones no son hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Son personas que tal vez solo aprietan las manos, se muerden los labios o aprietan los dientes, la quijada y no dicen nada y se guardan toda la emoción. Esta tampoco es una forma adecuada de gestionar esta emoción porque no lo está expresando, porque la ira se la está guardando, se la está quedando para ella, ¿no? Em, y es bien importante, pues, verlo como no es adecuado explotar, pero tampoco sería adecuado implotar, porque de alguna forma esa emoción la vamos guardando. Y entonces dice aquí como hasta arriba, ¿no? Aparece un sentimiento de ira y muchas veces, como se va guardando, la segunda fase que es la reacción, la vamos guardando, el codependiente la va guardando, la va guardando, la va guardando, y entonces aparentemente todo podría estar bien, una persona serena, sin embargo, son personas que tal vez de pronto sí llegan a explotar en situaciones que tal vez no lo ameritaban tanto, ¿no? En psicología clínica nos enseñaban términos como el afecto inapropiado y el afecto inadecuado. Cuando lo que se está expresando, el efecto que se está manifestando en la persona no concuerda ni con la intensidad que debería de, ni con a lo mejor la situación. Y es común, ¿no? Que llevemos tanta ira reprimida, tanta ira guardada, que entonces a la primer situación en donde yo ya no tengo para guardar más, donde ya no puedo más, pasa alguna persona que nada, no tenía nada que ver y es con la que a veces me llego a desquitar, ¿no? Entonces muchas veces también hay esta pasivo-agresividad. En algunos sitios soy pasiva y en algunos lugares soy agresiva. No le digo nada al adicto, a mi esposo adicto o a mi hijo adicto, pero me desquito con mis otras hijas o me desquito pues con mis otros hijos, ¿no? Con otras personas que no deberían de llevar como eh, en donde debería yo expresarlo adecuadamente, ¿no? Y entonces después de la explosión, de esta explosión, viene un reclamo a veces, ¿no? Cuando el codependiente logra enojarse con el adicto, ¿no? O logra expresar su enojo, viene un reclamo por parte del adicto. ¿Cómo te atreves a enojarte conmigo? ¿No ves que yo estoy enfermo? Yo soy el rey, ¿qué te pasa, no? Y entonces, aparentemente, en el momento el codependiente puede responder como, yo soy quien ha llevado toda esta carga, ¿no? Yo soy quien te ha tolerado, quien ha estado ahí siempre. Sin embargo, después de esto, muchas veces
viene cargado de una culpa, ¿no? Esta es la forma en la que regularmente el codependiente puede llegar a vivir la ira. Y en este mismo libro, bueno, en el libro de esta Melody Beatty nos muestra algunos ejemplos de cómo la ira puede representarse, ¿no? Uno de ellos es la ira que acompaña a la pena, al dolor, la ira otro de ellos es la ira que manifiesta cómo nos sentimos cuando hemos sido lastimados o tenemos miedo. Y es que pues todas las personas en sí hemos sido lastimados, hemos experimentado alguna vez el miedo. La ira que proviene de sentirnos culpables, como el ejemplo que les ponía en la diapositiva anterior. La ira irracional, la que no tiene una justificación aparente, la que simplemente aparece y no podemos darle una explicación. La ira que proviene de la etapa de la persecución, del rescate o del estar cuidando a los demás, ¿no? Sobre todo en el codependiente, el estar constantemente cuidando al adicto, el estarle facilitando y el estar pendiente de esta persona, pues puede traer un enojo, ¿no? La ira justificada, aquella que aparentemente pues tiene una razón de aparecer, tiene una razón que es válida para nosotros y para cualquier persona que lo pueda ver. Y la ira reactiva, esta ira reactiva se refiere a una persona se enoja y yo me enojo porque esa persona se enoja conmigo y entonces la otra persona se llega a enojar más porque yo me enojo porque él está enojado y es como una bolita de nieve, ¿no? Muchas veces cuando estas discusiones no llegan a ningún fin y simplemente está ahí todo explotado, ¿no? Todos están fuera de sí, todo mundo está enojado, todo mundo no entiende lo que está pasando, no entiende por qué están enojados y ahí queda la situación sin resolverse y la ira también queda sin resolverse, sin gestionarse adecuadamente. En este libro, igual Melody Beatty, en el de Ya no seas codependiente, maneja varios mitos sobre a lo mejor las ideas que tenemos o que hemos escuchado, a lo mejor no directamente, pero que conforme hemos tenido experiencias se nos han impregnado en nuestro pensamiento, ¿no? Y algunos de ellos, son varios, son bastantes, son no es correcto sentir ira. La ira es una pérdida de tiempo y de energía. La gente buena no siente ira. No debemos sentirnos enojados. Perderemos el control y nos volveremos locos. La gente se alejará si nos enojamos con ella. Los demás no deben sentirse enojados con nosotros. Si otros se enojan con nosotros es que debemos de haber hecho algo malo. Yo recuerdo mucho que cuando era niña, desde que he sido niña, he escuchado respecto al enojo frases como el que se enoja pierde, ¿no? Y entonces eso de alguna forma me tiene constantemente alerta de mis emociones y cuando llego a experimentar o a querer expresar esta emoción, me detiene totalmente. Digo, no, pues el que se enoja pierde. Y creo que se puede añadir, ¿no? Justo a alguno de estos mitos, como de, pues es malo. Si se nos ha enojado, que estar enojados es malo, que no es correcto, ¿no? De niños lo que se nos decía, no te enojes conmigo, no te enojes con esto, no le hagas caso. ¿Cómo no hacer caso a una situación que realmente me está provocando un dolor de injusticia? Algunos otros mitos son, si otras personas se enojan con nosotros, fuimos nosotros quienes les hicimos sentir así y tenemos responsabilidad de recomponer sus sentimientos. O el contrario, si nos sentimos enojados es porque alguien nos hizo sentir así y tiene la responsabilidad de recomponer nuestros sentimientos. Recordemos que nosotros mismos somos responsables de nuestras emociones y que muchas veces el que yo esté experimentando enojo por una actitud externa, por una actitud de otra persona, no quiere decir que esa persona tenga que responsabilizarse de cómo me hace sentir. Yo puedo externar mi enojo, puedo externar mi ira y aprender a poner límites, ¿no? Que sería lo más adecuado. Si nos sentimos enojados con alguien, la relación se ha terminado y esa persona tiene que retirarse. Y creo que este va muy
encaminado con el rencor, ¿no? Si yo me enojo con una amiga, entonces la relación ya no puede ser, ya ahí terminó. Y creo que hay que aprender también a diferenciar que la ira no es lo mismo que el odio. Yo puedo amar muchísimo a una persona, a mi mamá, por ejemplo, la amo muchísimo y al mismo tiempo puedo enojarme con ella. ¿Por qué? Por ciertas actitudes, por alguna discusión, por algún desacuerdo y está bien, no por eso la relación va a terminar. Lo mismo pasa con amistades, con parejas. Puedo amar muchísimo a una persona, pero puedo sentir enojo y tendría que sentir la libertad de expresar ese enojo, ¿no? La otra persona tendrá la responsabilidad y tendrá su propia decisión de si quiere cambiar o no respecto a lo que le estoy manifestando. Pero no es su responsabilidad que yo recomponga mi emoción, que yo me recomponga y ya no, y que esa persona ya no me haga sentir así. Si nos sentimos enojados con alguien, debemos castigar a esa persona por hacernos sentir ira. Y yo lo he vivido mucho, ¿no? Ya no le hables, la ley del hielo, bloquéalo, elimínalo. Y me parece que estas actitudes o estas reacciones desde este mito, pues son un tanto infantiles, ¿no? Porque yo lo recuerdo justamente mucho en la primaria, ¿no? Hay que aplicarle la ley del hielo porque tal compañerito, ya recordó a la maestra que había tarea, ¿no? Pero no, tristemente nos quedamos con ese infantilismo de forma de reacción ante esta emoción y lo vemos aquí, ¿no? En pacientes que de pronto pasa alguna situación eh, en la que hubo algún malentendido, alguna, alguna diferencia de opiniones, de ideas, y pasan las semanas o pasan más bien los días y siguen enganchados, ¿no? Con tal situación o con tal persona. Entonces, no hay que castigar a nadie porque nos haga sentir ira si lo vemos desde la responsabilidad. Si nos sentimos enojados con alguien, esa persona debe cambiar lo que está haciendo para que ya no estemos enojados. Y si nos sentimos enojados, tenemos que pegarle a alguien o romper algo. Y esto es bien común, ¿no? En el pensamiento adictivo justamente hay una parte en este capítulo de la ira en el que le titula como el subtítulo, los hombres pues también tendrían que llorar, ¿no? Y tristemente en la sociedad, por el machismo y todas estas formas, se nos enseña que llorar es de débiles, ¿no? Que cómo va a llorar el hombre. Y muchas mujeres también lo tienen, ¿no? ¿Cómo me voy a mostrar vulnerable? Mejor pego, golpeo, le pego a la pared, aviento la mesa, tiro todo lo que se me atraviese, rompo los platos y son unas formas también inadecuadas de gestionar la ira, ¿no? Si nos sentimos enojados, tenemos que gritar y desgañitarnos. Si nos sentimos enojados con alguien, significa que ya no amamos a esa persona. Y pues era lo que hablábamos, ¿no? Una cosa es el odio y otra cosa es el enojo, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de amo a mi madre, pero puedo estar enojada con esa persona, con mi mamá. Pero también está odio a una persona y no precisamente todo el tiempo tengo que estar enojado con esa persona, ¿no? Si alguien se enoja con nosotros, significa que esa persona ya no nos ama. La ira es una emoción pecaminosa y está bien sentir ira solo cuando justificar nuestros sentimientos. Muchas veces no tenemos que justificarle a las personas o no tenemos que encontrar esta explicación racional de por qué estamos experimentando esta emoción. Simplemente surge, sale y después podemos averiguar y hacer como una indagación para nosotros mismos, no para las demás personas. Estos mitos, pues muchas veces se crean justamente, ¿no? Por las experiencias que vamos teniendo. Yo les platicaba de mis experiencias que he tenido a lo mejor en la primaria o con mi familia, qué hemos escuchado o cómo hemos visto la ira en otras personas o en nosotros mismos. Y entonces, desde aquí podemos estar o podemos etiquetar tan mal a la ira, porque a lo mejor
Cuando era niña, cuando éramos niños, llegamos a ver a personas que bajo esta emoción llegaban a golpear a otras personas, ¿no? O nos llegaron a golpear por estar enojados, ¿no? Nuestros papás, nuestra hermana, algún amigo, o llegaron a abusar de nosotros, ¿no? O nosotros, bajo esta emoción misma, llegamos a golpear a alguien más y tampoco es grato recordar eso, ¿no? O llegamos a abusar de alguien más. O simplemente la energía tan intensa que se siente o que se percibe cuando una persona está enojada, pues es atemorizante, ¿no? Es atemorizante a veces llegar a ver a una persona que está experimentando una ira intensa. Desde estas experiencias, entonces nosotros mismos nos vamos convenciendo de que es incorrecto, de que no es sano sentir ira. Pero recordemos que es una emoción y que como todas tiene una función. ¿Cuál es la función de esta emoción, de la ira, del enojo? Pues simplemente reaccionar ante una injusticia para que nadie vuelva a ser injusto conmigo o con alguien más que para mí sea importante, ¿no? Y no precisamente es el enojo o la injusticia de una persona, muchas veces también tiene que ver con las leyes, ¿no? Personas que están resentidas con ciertas leyes, con figuras de autoridad, porque tuvieron cierta experiencia con algún policía, con algún maestro, y entonces ahora todas las figuras de autoridad las ven desde este resentimiento. Eh, Utilizamos muchas veces la ira como un escudo protector. Eh, ¿De qué forma o por qué lo utilizamos como un escudo? Pues sí, sencillamente porque nos es más fácil que alguien nos vea con esta emoción, porque nos engañamos y decimos, si yo utilizo este escudo, nadie va a voltear a verme vulnerable de nuevo, nadie va a ver que estoy sintiendo dolor o que estoy sintiendo tristeza o que simplemente tengo miedo. Y entonces utilizamos esto pues para que nadie nos lastime, ¿no? Porque si yo me muestro vulnerable y tengo desconfianza de las demás personas, voy a estar pensando que pueden utilizar esta vulnerabilidad como un ataque. Y aquí se ve muchísimo también, ¿no? En sesiones grupales, cuando los pacientes están compartiendo sus experiencias de la niñez o de la adolescencia, muchas veces llegan a conectar con emociones como el dolor, llegan a conectar con emociones como el miedo, como esta vulnerabilidad, y justamente cuando se les empiezan a rozar los ojos, cuando se les empieza a cortar la voz y se les puede ver más vulnerable, se detienen, ¿no? Y no saben qué hacer. Se muestran desamparados, es como si desnudaran su alma frente a otras personas, ¿no? Y al principio para muchos, e incluso a los que llevan aquí bastante tiempo, puede ser un proceso muy complicado porque afuera, cuando se mostraban vulnerables, eh, se les castigaba, ¿no? O no se les daba este apoyo emocional que merecían o que necesitaban en ese momento. Entonces, ¿cuál es su forma más fácil de reaccionar ante estas situaciones? Pues me molesto, me enojo y muchas veces los vemos, los percibimos como más irritables, como que cualquier cosa o cualquier persona les está irritando, les está molestando y en realidad en el fondo de esta irritabilidad, de esta molestia, de esta rabia, hay un gran dolor, hay un gran miedo y aquí están constantemente compartiendo las emociones, ¿no? Desde lo emocional y por eso para ellos, pues lo pueden utilizar como este escudo, ¿no? Afuera nos platican experiencias que tienen de riñas, de peleas entre ellos, que era su forma de manejarse allá afuera, de defenderse, simplemente con la rabia, con golpear, con meterme en conflictos antes de decir lo que me está doliendo, antes de decir que tengo miedo, que algo para mí está siendo demasiado abrumador, voy a mostrarme irritable y me voy a enojar con todo el mundo. Eh, y muchas veces también está la represión. La represión es la ira que se niega, la ira que no queremos expresar de ninguna forma, de la que no se habla. ¿Por qué? Porque traemos estas ideas
que son incorrectas respecto a esta emoción, como los mitos que acabamos de ver, y entonces tiene como resultado muchas veces una depresión o muchas enfermedades físicas, ¿no? A veces incluso en dolores de estómago, o a veces se puede ver, y hay muchos estudios que relacionan, ¿no? Como cuando no gestionamos bien las emociones, hay muchas enfermedades, a veces crónicas, que están ahí en una persona. Em, un ejemplo que se nos ponía en esta literatura del pensamiento adictivo es que esta persona atendía a una monja que tenía una depresión muy, muy fuerte, ¿no? Una depresión crónica de años. Y decía que esta monja siempre llegaba una hora antes a su cita con este terapeuta. Entonces, cuando dice, yo me esforzaba por siempre llegar a tiempo o llegar antes que ella, pero ella siempre estaba ahí porque era muy puntual, porque estaba ahí desde una hora ya una hora antes esperándole por todo el traslado que esta persona tenía que hacer. Hacía como 2 horas de traslado de camión en camión para llegar a su cita con el terapeuta. En una ocasión, este terapeuta intenta llamar a su secretaria para cancelarle la cita a la monja, pero no se logró. Simplemente no se le pudo comunicar a la monja que el terapeuta iba tarde o que no iba a llegar, y ahí estuvo la monja esperando muchísimo tiempo hasta que decidió irse. A la siguiente sesión de la terapia, el terapeuta se disculpa con esta monja y le dice, seguramente, discúlpame, se me pasó, fue mi error, seguramente estuviste muy molesta porque no llegué, y la monja decía, no, 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 para nada, ¿no? Como muy comprensiva, entiendo, somos seres humanos, nos pueden pasar estas situaciones. Y el terapeuta, pues, le llamaba la atención esta respuesta, ¿no? No, sí, o sea, pues claro que nos puede pasar, pero seguramente estuviste molesta, ¿no? Porque todo el traslado que tienes que hacer no es sencillo y yo no te avisé con anticipación, fue mi responsabilidad. Y la monja seguía en esta postura de, ¿no? De no estoy molesta, no te preocupes, no pasa nada, lo entiendo. Y la reflexión era como de, pues, obviamente, ¿no? Como todo su círculo en el que esta persona creció, en el la que esta persona se desenvolvió, pues seguramente siempre recibió comentarios negativos respecto a esta emoción, ¿no? Y nunca aprendió a expresarlo hasta que tal vez se le olvidó incluso experimentarlo, de tanta represión de este enojo, de esta ira, que pues son años, ¿no? En los que siempre ha sido así, entonces dan como resultado a una depresión, ¿no? Em, y como este ejemplo, pues hay muchísimos, ¿no? Em, igual, ¿no? Cuando solemos reprimir o cuando solemos evadir la ira y no la queremos expresar de una forma adecuada, no la queremos gestionar, entonces llega el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Pues también puede llegar a ser un sentimiento natural, ¿no? Todos en algún momento hemos estado resentidos con alguna situación. Y en un principio, ¿no? Decíamos que la tercera fase era este resentimiento, porque ¿cuánto tiempo tengo que guardar este enojo? ¿Cuánto tiempo tengo que guardar esta ira? Em, y no es más que justo, ¿no? Como esta ira guardada y sin buscar como una forma de liberarla, y que muchas veces, pues, simplemente nos está afectando a nosotros, ¿no? A nosotros que la estamos experimentando. Es común que los alcohólicos o los adictos manejen el resentimiento de forma negativa, lo cual puede empeorar su situación. Hay un capítulo justamente, o un síntoma, ¿no? Hace 2 conferencias, Carlos nos compartía los síntomas de la borrachera seca, y uno de estos, recordando un poquito, pues es el escorpión amargado, ¿no? ¿Por qué hace referencia a este animal? Pues por la ponzoña que tienen, y porque se dice que cuando el escorpión intenta atacar y no logra encajar su veneno o su ponzoña
en el otro animal, pues se termina picando él solo, ¿no? Y pasa lo mismo con el resentimiento en los adictos, ¿no? Muchas veces intentan clavar su veneno en la otra persona y cuando no se logra, cuando esta ponzoña no se logra clavar en la otra persona, se terminan picando a sí mismos, ¿no? El resentimiento es un veneno que se va acumulando en la mente. Esta glándula mental llena de ponzoña recibe el nombre de amargura. El amargado resentido deambula escondido bajo la osquedad y camuflajeado con el sarcasmo. Agrede con su ponzoña a todo aquel que se le acerca y cuando su lanceta no logra dar en el blanco, se pica a sí mismo. Y en este libro pone como ejemplos a personas que, pues, la mayoría de las personas, si no es que todo mundo alcanzamos a reconocer, ¿no? Uno de ellos es Hitler. Hitler, tras su resentimiento tan grande hacia los judíos, pues todo lo que logró hacer, ¿no? Bajo este resentimiento que fue el holocausto, ¿no? Mucha violencia, muchas muertes de personas inocentes y todo era por su resentimiento hacia estas personas, ¿no? Y otro, pues, es Osama Bin Laden, ¿no? Que también esta persona que atacó de diversas formas, que estaba en constante guerra con Estados Unidos, hasta dónde lo llevó este rencor, este resentimiento que sentía hacia los estadounidenses, ¿no? Hacia este país. Um, Aunque permanecen abstemios muchas veces, el resentimiento persistente ha impedido una liberación que les permita disfrutar de todas las cosas agradables de la vida que generan serenidad y plenitud. El resentimiento provoca amargura y esta impide la plenitud de la vida. Si vivimos todo el tiempo amargados, si todo el tiempo estamos con este veneno en nosotros, no nos va a permitir disfrutar de la vida, ¿no? Pueden haber pasado 5 años en que una persona no llegue a probar una gota de alcohol o no vuelva a probar la sustancia, pero si no trabaja sus resentimientos, constantemente van a llegar a su mente y se va a estar amargando su día, ¿no? Su vida. No le va a permitir disfrutar de las promesas que hace la recuperación, ¿no? Y son personas que siguen resentidos con situaciones que muchas veces estaban desde la distorsión para ellos injustas, ¿no? Entonces, muchas de estas situaciones no tienen una congruencia como tal, sino que vienen desde la distorsión. Entonces viven resentimientos distorsionados que para ellos son reales, pero para todo el mundo, mientras mientras lo ves sin esta distorsión, pues puede ser incongruente, ¿no? La recuperación. Aquí me gustaría explicar pues cómo funciona la recuperación y por qué es importante este proceso para este sentimiento de la ira y del resentimiento, ¿no? Cuando se inicia un proceso de recuperación, la ira permanece. Sin embargo, el codependiente puede sentirse seguro por tener y expresar su ira. Por primera vez, cuando hay un proceso de recuperación, el codependiente puede estar seguro y de que su ira es justificada, tal vez, entre comillas, o que incluso si no es justificada, tiene todo el derecho de sentir esta emoción, ¿no? Las percepciones del adicto, una vez que empieza en proceso y que empieza a escuchar de qué forma distorsionaba, pues pueden experimentar un cambio gradual, ¿no? Los adictos se vuelven menos egoístas y menos exquisitamente sensibles. Entonces empiezan los propios adictos a desenmascarar sus distorsiones, empiezan a ver la situación de otra forma, de otro modo, y entonces el resentimiento puede irse desvaneciendo, ¿no? Muchas veces toca perdonarse a sí mismos o perdonar otras situaciones externas de la vida. Sin embargo, la sobriedad no es una cura mágica, ¿no? Para los codependientes, la vieja ira se va a quemar, pero va a venir una nueva ira y muchas veces puede llegar esta desesperación cuando sigo sintiendo ira, el codependiente puede pensar, ¿no? Y puede estar experimentando,
yo sigo enojado todo el tiempo, estoy sintiendo muchísimo enojo, ¿no? Muchas veces más de lo que antes se atrevía a experimentar. Y hay que recordar que todo el cúmulo que estuvo guardando puede llegar incluso a ser, pues, razonable que pueda estar experimentando toda esta molestia y todo este enojo, porque por años se sentía culpable de sentirse, de sentirlo y lo reprimía, ¿no? Y de pronto echaba una chispa, echaba una explosión, pero nunca era suficiente porque era demasiado la ira, ¿no? Entonces, habrá que, habrá que dejar de sentirse culpables cuando se sienta esta emoción y habrá que empezar a aceptar que podemos estar enojados y a aprender a gestionar de qué forma puedo yo poner límites, de qué forma puedo yo expresar este enojo, porque no está mal, para nada está mal experimentar esta emoción. Es algo por lo que no tenemos un control. En algún momento yo le decía a uno de los pacientes, ¿no? No podemos agarrar un control como en la tele y cambiar de canal, ¿no? No es como que voy a decir ahorita a las 9 me voy a poner contenta y a las 9:30 me voy a enojar. No podemos hacer eso, no hay un control de nuestras emociones. Lo que sí es que somos responsables de cómo vamos a reaccionar, de cómo vamos a gestionar esta emoción para no lastimarnos ni a nosotros mismos, pero tampoco lastimar a los demás, ¿no? Y justo, ¿no? Es lo que viene en esta diapositiva. Tenemos todo el derecho a enojarnos, al igual que los otros tienen el mismo derecho de enojarse, pero también tenemos una responsabilidad, manejar la ira de una forma adecuada. Y aquí esta autora, Melody Beattie, nos pone algunas sugerencias para empezar a manejar la ira. Sin embargo, hay que ser pacientes, ¿no? Llevamos años sin saber cómo gestionarla, muchas veces sin poder expresarla, que tenemos que ser muy pacientes muchas veces en cuando empezamos a hacerlo, ¿no? Porque no nos va a salir a la primera y hay que ser conscientes de ello. Em, una de las sugerencias es dirígete a cualquiera de los mitos acerca de la ira. Vamos a darnos el permiso de molestarnos cuando lo necesitemos y también vamos a darle permiso a los demás de enojarse. Recordemos cuáles eran los mitos, a lo mejor volteemos a ver cuáles de ellos tenemos bien impregnados, cuáles de ellos nos han enseñado y con cuáles tenemos que reconciliarnos, ¿no? Y démonos ese permiso. Recordemos que es una emoción natural. El siguiente es siente la emoción. La ira no tiene que justificarse ni racionalizarse. No tenemos que darle explicaciones ni siquiera a nosotros mismos muchas veces de entender por qué estamos sintiendo la emoción. No es buena ni es mala como ninguna emoción y no necesitamos juzgarla. Aquí me gustaría detenerme un poquito porque me gusta siempre explicar que no es bueno ni malo una emoción, pero a veces lo que sí está mal es la respuesta que nosotros le damos a esas emociones, ¿no? El gritar, el violentar, el empujar, el lastimarnos a nosotros mismos, el lastimar a otras personas, ahí es en donde tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Es desde la responsabilidad, cómo voy a gestionar esta emoción. Reconoce los pensamientos que la acompañan. De preferencia, dilos en voz alta. ¿Cuáles son estos pensamientos que llegan a mí cuando estoy experimentando esta emoción? Em, Tal vez estoy incluso reforzando y reforzando algunos pensamientos que me hacen que no pueda yo salir justamente de este resentimiento, ¿no? O de esta ira. Examina estos pensamientos, presta atención a cuáles son los patrones y las situaciones que se repiten. Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos repitiendo o estamos regresando a lugares o a patrones que nos hacen estar experimentando una y otra vez la emoción. Si yo ya me di cuenta que uno de los patrones que me hacen experimentar es que alguien levante la voz, entonces no tengo tal vez que exponerme a eso, ¿no? Y puedo decidir si en ese momento a lo mejor es más adecuado para mí, para, para mi emoción, levantarme e irme, ¿no? O poner un límite. Toma una decisión responsable.
Averigua qué necesitas. Gran parte de la ira proviene de muchas necesidades insatisfechas, ¿no? Y muchas veces habrá que comunicar estas necesidades. ¿Cuántas veces nos detenemos realmente a explicar, a exponer a la otra persona eh, las necesidades que tenemos, ¿no? A lo mejor en casa con mi pareja, cuántas veces le estoy diciendo o le he comunicado de una forma asertiva lo que necesito. Yo necesito que tú me prestes más atención, necesito que me des más tiempo, ¿no? La otra persona tomará o no la decisión de voltear a verlo y de prestarle la atención a mi petición, pero yo ya estoy expresando mis necesidades, ¿no? Y muchas veces no tiene que ser en el momento, ¿no? En el momento de la discusión, en el momento de la molestia, porque cuando estamos enojados muchas veces no estamos escuchando, no escuchamos para comprender a la otra persona, ¿no? Escuchamos muchas veces para qué voy a responder. Con base en lo que esta persona me está diciendo, yo qué le puedo responder porque me está haciendo enojar, ¿no? Y entonces habrá muchas veces que esperar en otro momento y repetir de una forma más sana, saludable, asertiva, en tal situación, en tal discusión, me molestó esto, aquello, yo necesito que seas más compasivo, que me des más atención, etcétera, etcétera. No dejes que la ira te controle. Es mejor decidir y no dejar que nuestra ira decida por nosotros ni permitir que la ira de alguien más nos controle, ¿no? Entonces, cuando empezamos a identificar o, pues sí, como a identificarnos frente a estas situaciones de cuando estamos experimentando esta emoción, pues muchas veces podemos decidir alejarnos de esa situación. Decir, en este momento no es sano para mí quedarme en esta situación, lo puedo resolver después. Habrá muchas situaciones que no se pueda, pero habrá que estar en una constante introspección de cómo nos manejamos, de cómo estamos gestionándonos, de qué momento es adecuado, en qué momento no lo es tanto, ¿no? Discute abierta y honestamente tu ira cuando sea adecuado hacerlo. Muchas veces nos vamos, lo que decíamos, ¿no? Nos vamos guardando y guardando y guardando. No respondo, no respondo, no digo nada, no expreso, hasta que exploto a lo mejor y ya es un afecto inadecuado o inapropiado. La intensidad no es congruente con lo que estoy expresando, ¿no? O la situación no merecía esa emoción necesariamente. Y asumamos la responsabilidad por nuestra ira. Somos responsables por nuestros propios sentimientos, nadie más lo es. Aunque estos sean una reacción apropiada a la conducta inadecuada de la otra persona, nosotros siempre somos responsables de nuestra ira. Y sobre todo cuando es algo que se repite, ¿no? Yo me pongo a pensar en, en relaciones en las que se llevan mucho desde la violencia y entonces puede haber el reclamo, es que tú me hiciste sentir esto, es que por tu culpa estoy sintiendo esto, cuando en realidad es voltear a ver por qué yo estoy tal vez tolerando y no poniendo límites, ¿no? Entonces, si yo me responsabilizo de mi emoción, pues voy a responsabilizarme también en poner ciertos límites con la otra persona. Hablemos con personas de nuestra confianza. No progresaremos hasta que no aceptemos cómo somos y que necesitamos ayuda muchas veces, ¿no? Acercándonos a otra persona y diciéndoles, ¿sabes qué? Estoy molesta y muchas veces es como buscar el apoyo en nuestras redes de apoyo, pues sí, en nuestras redes de apoyo, valga la redundancia. Quema la energía de la ira. No nos golpeemos a nosotros mismos ni a los demás. Esto es bien importante, ¿no? Cuando notemos que estamos en relaciones violentas y que nosotras o nosotros no podemos solos, es súper importante buscar una ayuda profesional. Escribamos cartas sin enviar. Muchas veces la escritura ayuda muchísimo y ayuda también incluso para darnos cuenta de dónde viene, de dónde puede provenir esta molestia o incluso pues nada más para como una forma de desahogo, ¿no? Entonces,
Si no tenemos a la mano a nuestra red de apoyo, podemos empezar con este hábito de la escritura cuando lo necesitemos, ¿no? Maneja los sentimientos de culpa. No te sientas culpable por sentir enojo. Recuerda que es una emoción natural, que todo mundo la siente, que tanto niños como adultos, como ancianos, mujeres, hombres, todas las personas la hemos llegado a experimentar y a sentir. Desde esta postura, pues igual podemos ser igual de empáticos cuando encontremos que una persona que queremos o cuando encontremos a una persona que está experimentando esta emoción, pues brindarle ese apoyo y esa comprensión. Y bueno, pues para terminar me gustaría cerrar con esta diapositiva que dice, no es bueno estar enojados todo el tiempo. Hay mucho más en la vida que la ira, pero es saludable enojarse cuando necesitemos hacerlo. Vamos a quitarle todos estos mitos, todas estas ideas negativas que nos han enseñado muchas veces o que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida respecto a esta emoción y vamos a darnos este permiso de sentirla. Y pues les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy acompañándonos en una conferencia más. Y pues me gustaría que si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, pudieran hacerla. Voy a ir leyendo poco a poco los comentarios. Pregunta Daniel Ortiz que si queda grabada. Sí, sí queda grabada. Pueden regresar a ella cuando lo necesiten. Igual en la página de YouTube pueden encontrar todas las demás conferencias. Ahí se suben y ahí ya como, pues no sé exactamente cuántas sean, pero ahí están todas las conferencias que ha dado Carlos, que ha dado Melissa, Diego, Rodrigo. Mm, dice Eri, nos comparte, yo fui codependiente de una adicta y cada rato pleitos y fines de semana enojada. Me provocó sentir ira, violencia y recibí, pero después sentía culpa, ¿no? Justamente el tema que veíamos, ¿no? Muchas veces como codependientes, estos reclamos que nos hacen o desde la manipulación, muchas veces los adictos, pues nos hacen sentir culpables, ¿no? Pensamos qué hay de malo con nosotros como codependientes, ¿no? Realmente soy yo la que está mal y llega todo este sentimiento de culpa tras el sentimiento de ira, ¿no? Dice María, es común que los adictos cuando están en recuperación, la mayoría de las veces están iracundos, es normal por su frustración, por no seguir consumiendo. Por esa razón considero importante tomar terapia toda la familia, a menos en mi caso esto va funcionando poco a poco. Exactamente, muchas gracias María, ¿no? Y justamente es como el apoyo que aquí se les da como las sesiones individuales, la terapia individual, grupal, para que ellos se escuchen entre adictos, la comprensión entre ellos, pues es súper importante el acompañamiento, las retroalimentaciones que entre ellos reciben, pero también es súper importante que en el sistema familiar se logre ver cuáles son estos patrones o estas dinámicas con las que se tienen que romper, ¿no? Y es súper importante que toda la familia y no nada más el adicto se someta a un proceso, ¿no? Que la familia también busque su grupo de Al-Anon y que en ella pueda llevar su propio proceso de recuperación. Mm, ok, pues muchas gracias. Pregunta Edith Loza, ¿cuánto tiempo es sano que dure una emoción? Las emociones regularmente duran segundos, pero muchas veces las interpretaciones que nosotros les damos y justamente no los pensamientos que nosotros traemos acá, pues la emoción puede llegar a durar mucho más o a intensificarse. Creo que mucho va a depender de la situación que sea. En,
no sé, se me ocurre una discusión entre dos amigas, a lo mejor el enojo pues no va a durar tanto, ¿no? A lo mejor un día necesitan no hablarse y después no pasa nada, alguna pide perdón, el perdón es súper importante para que no llegue el resentimiento y todo va a estar bien. Pero hay discusiones a lo mejor más fuertes, ¿no? Como sobre todo en este tema pues de las adicciones, ¿no? Cuando hay violencia o cuando hay pérdidas económicas muy fuertes o cuando hay infidelidades, hay violencia, hay discusiones mucho más fuertes, pues el enojo puede llegar a durar pues mucho más, ¿no? Por eso es súper importante la terapia individual y para los adictos pues individual, de grupo, para que ellos mismos se vayan dando cuenta cuándo es momento de soltar esa emoción, ese sentimiento. No es que todo el día voy a experimentar ira, pero a lo mejor cada que lo recuerdo, que recuerdo esa situación, puede volver a evocarse en mí esa emoción, ¿no? Em, ay, dice Gerardo que en qué canal de YouTube, en el canal se llama Casa Body, como igual que en Facebook, en las redes sociales pueden encontrar también el canal de YouTube. Muchas gracias. Y pues les agradezco muchísimo la atención. Espero que esta información haya sido de su agrado, haya sido útil para todos ustedes. Y pues por aquí nos estaremos viendo en, en, en 2 semanas con algún otro tema que sea súper interesante también. Estará por acá otro de mis compañeros, pero el día de hoy les agradecemos mucho. Que tengan una excelente noche.